Amigos de Recrearte Club, nuevamente con ustedes, esta vez para trabajar el tutorial del mandala Cuerpo de Luz. Y aquí lo tenemos. Este es el trabajo que vamos a realizar en el día de hoy. Así que adelante, veamos los pasos a seguir. El día de hoy vamos a utilizar 3 palos de 45 centímetros de largo por 8 milímetros de diámetro y una gama de colores que van desde los tonos de naranja, amarillos y diferentes tonos de verde. Vamos a iniciar un mandala de 6 puntas. Hemos medido previamente el centro de los palitos, comenzamos con 2. Esta ya es una explicación pues que hemos hecho en otros tutoriales, pero bueno, siempre nos gusta repetirla, aunque sea brevemente, para las personas que pues no tienen aún la experiencia de haber trabajado este modelo de ensamblar 3 palos. Así que lo vamos a hacer bastante rápido, pero bueno, les dejamos un enlace donde pueden verlo con más detenimiento o explicado pues con más detalle. Aquí, una vez que hacemos el montaje de los 2 primeros palos, los abrimos en forma de X y luego vamos a darle por lo menos 5 vueltas encima del tercer palo que estamos colocando. Aquí le doy 5 vueltas y una vez que hago esto como para sujetarlo, entonces voy a abrir, a colocarlo en posición de asterisco y voy a empezar a hacer unos pases diagonales y apretarlos, o sea que estos son los que en realidad van a sujetar la estructura del mandala que vamos a hacer. Luego que hacemos con el primero, entonces vamos al segundo. Tenemos que hacer esta operación 6 veces porque tenemos 6 espacios y tenemos que tener los espacios entre cada palo que sean equidistantes. Siempre nos ayudamos con la plantilla y en un mandala de 6 puntas la separación entre palo y palo es de 60 grados. Aquí ahora vamos a esta parte de aquí del centro. Por lo menos darle 5 vueltas, le pueden dar un poquito más. No recomiendo que menos, a menos que sea un mandala pequeñito, bueno, puede ser que menos vueltas, pero siempre recuerden que esto es lo que le va a dar soporte y estructura a ese esqueleto donde se va a montar el mandala. Y este especialmente, que se llama cuerpo de luz. ¿Por qué le llamamos cuerpo de luz? Porque estamos en este mandala vamos a hacer la representación de lo que es la geometría que se denomina Merkaba, o sea que son 2 triángulos, uno mirando hacia arriba y otro con dirección hacia abajo, o sea, uno conectando el que lleva la punta hacia arriba es la conexión cielo, o el que va pues hacia el infinito, y el que tiene su vértice apuntando hacia la tierra pues es la conexión con la materia o con la tierra o con las cosas finitas, o sea, las cosas que tienen término, las cosas que se acaban. El triángulo que va conectado o que tiene su punta hacia arriba, el vértice, es el de la apunta hacia lo infinito, o sea, hacia lo espiritual. Así que este mandala lo hemos llamado el cuerpo de luz. Un suscriptor lo solicitó, así que
Espero que sea del agrado de muchos. Colocamos el mandala sobre la plantilla para ver y cerciorarnos pues de que está en la posición correcta, y luego de hacerlo entonces damos la última vuelta. En esta última vuelta se ponen más de las 5 pasadas, se ponen las que sean necesarias para que esta parte quede totalmente pues cubierta, que se vea bonita, bien terminada. Luego de eso entonces vamos a comenzar a tejer alrededor de la pieza. En este caso vamos a tejer todos los palos, vamos a ir de uno en uno porque queremos lograr pues cubrir un área con un solo color, y en este caso lo vamos a hacer todo, o sea, trabajando haciendo las lazadas de palo en palo. Así que vamos a avanzar, no lo vamos a hacer por cantidad de vueltas, sino por medida. Así que aquí vamos avanzando, cuidando de que las lazadas queden bien colocadas una al lado de otra para que tenga un buen acabado. Y como siempre les comento, cuando nos disponemos a tejer, pues preparemos ese ambiente, sobre todo por el significado de lo que estamos haciendo. Estamos trabajando en un mandala que le llamamos el cuerpo de luz. ¿Por qué el cuerpo de luz? Porque vamos a representar un Merkaba, como ya les dije. El Merkaba es lo que también conocemos como la estrella de David o la estrella de Salomón, y en geometría sagrada pues se le llama el Merkaba porque es un punto, se considera un punto de unión entre lo material y lo espiritual. En nosotros ese punto o ese cuerpo de luz o esa área, ese punto de conexión está en el corazón, y es allí donde ambas fuerzas inciden. Una fuerza gira en torno a las manecillas del reloj y la otra fuerza gira en torno contrario a las manecillas del reloj, y al ambas fuerzas juntarse forman un campo cero, un campo antigravedad. Eso genera una fuerza que crea lo que se le llama el cuerpo de luz y que es capaz de ser como una nave para transportarse. A eso es lo que se refiere el cuerpo de luz cuando se habla en términos de geometría sagrada. Así que construyamos este mandala. Cada uno cuando lo va a elaborar pues hágalo poniendo esa intención de ese cuerpo de luz, esa conexión que tenemos, y que es una parte, es un lugar en nuestro interior donde todo es posible. En la medida que avanzamos vamos viendo si unos lados van creciendo más que otros. Como ya hemos explicado anteriormente, como la disposición de los palos está unos arriba y otros abajo, va a aumentarnos más de unos lados que de otros, y tenemos que contrarrestar eso. ¿Y cómo lo vamos a hacer para que nos quede todo parejo? Es que al tejer, por ejemplo, este está quedando más grande que los lados que están abajo, entonces acá abajo vamos a hacer 2 lazadas cuando damos la vuelta. Esas 2 lazadas nos van a ayudar a ir equilibrando el tamaño, y nosotros tenemos que ir observando el tejido y viendo
hasta dónde es necesario hacer las 2 lazadas. No es, tal vez no sea en todo el trabajo. Es algo que tenemos que ir aprendiendo a observar, así como en la vida, que tenemos que ser observadores y hacer los ajustes de acuerdo a a las cosas que nos suceden. Bueno, aquí también tenemos que ser observadores y contrarrestar lo que el tamaño, pues, o sea, con las lazadas contrarrestar esta situación aquí, o sea, para tratar de equilibrar y que todo vaya creciendo de manera uniforme. También vamos a tejer 12 centímetros desde aquí hasta acá, o sea que con la regla medimos y vamos a colocar el 6 en el centro del ojo y medimos 6 hacia acá y 6 hacia acá. Esta va a ser nuestra medida total, que vamos a tejer esta parte central para luego entonces dar otro paso. Así que aquí vamos avanzando en nuestro mandala, como les comenté, en nuestro mandala cuerpo de luz. Podemos darle ese significado, pues, de que este es nuestra nave, este mandala es nuestra nave, o sea, a la hora de la meditación es como una nave transportadora que nos lleva a ese lugar dentro de nuestro corazón donde todo es posible, donde somos creadores, donde somos los creadores de nuestro propio universo. Esa es nuestra meditación para el día de hoy en este tutorial. Trabajar ese cuerpo de luz, esa nave que nos conecta con nuestro interior. Aquí en este lado nada más voy a hacer una lazada porque veo que está bastante parejo, y en esta sí voy a hacer 2. Dos aquí, una acá, 2 acá, y así vamos avanzando hasta que llegamos acá a la medida que tenemos de los 12 centímetros. Bueno, ya hemos llegado a la medida. La dejamos, o sea, dejamos que las marquitas aún se vean un poquito más porque vamos a hacerle 3 vueltas con este otro color que es un tono de verde más fuerte. Acá en el centro hemos puesto este verde neón, que es un color de mucha luz, un color de mucha energía, irradia mucha luz, este verde neón, y vamos a enmarcarlo con 3 vueltas de este verde, un verde musgo, un verde oscuro. Estos son colores, bueno, me encanta usar los tonos de verde, los colores de la naturaleza, los colores de la vida. Y bueno, ustedes también pueden hacer su combinación de color que les llama, que les llena, que les inspira. Una vez que ya hemos dado las 3 vueltas alrededor del color verde claro, vamos a hacer un bordado, a bordar una geometría encima del color claro. Para eso vamos a usar el mismo tono de verde que utilizamos para el marco, y vamos a meter la aguja por debajo en la tercera hebra del color claro. Dejo un pedacito de hilo acá abajo colgando y voy a tomar la tercera hebra que está al otro lado del palo. Aquí, la tercera aquí y la tercera de acá. O sea,
tomo una de cada lado. Aquí y una de cada lado y meto la lazada aquí. Ahora voy a ir acá al otro lado y también voy a coger de la tercera hebra, voy a coger una de cada lado. Y lo aprieto, lo tenso y voy a venir acá abajo, o sea, voy a hacer lo que estamos haciendo aquí es un triángulo, acá la tercera y la tercera de cada lado, paso la aguja por debajo de la hebra, aquí tensándola y vamos acá hacia arriba, hacia acá donde comencé. Voy a meter la aguja aquí en la lazada que tengo allí antes de meter la aguja hacia abajo. Eso es para que la lazada sostenga la puntada en su lugar. Allí entonces halo el extremo del hilo que tengo abajo y lo llevo acá atrás, corto y amarro. Y ahora voy a hacer lo mismo, pero acá voy a voltear la estructura esta y voy a hacer lo mismo en estos palos de aquí, en los otros 3 palos. Tomando la tercera hebra de acá arriba y la tercera hebra de acá abajo. Y meto la aguja por aquí, por la lazada, para sujetarla. Y voy acá a este lado también, tomando la tercera hebra, la tercera hebra aquí y la tercera hebra acá. Tiemplo y voy acá abajo tomando la tercera hebra de un lado y la tercera hebra del otro lado, paso la aguja por debajo para templarlo y voy hacia acá arriba metiendo la aguja en la lazada porque la idea es que quede que la lazada esa sujete la puntada en su lugar. Aquí la tengo que la apreté, se me olvidó y la apreté. Aquí ya y entonces meto la aguja hacia abajo tiemplo y volteo y amarro. Y aquí tenemos nuestra geometría ya bordada, nada más con una línea. Estos hilitos de acá atrás después los vamos a sellar con la silicona para que tengan un buen terminado allí y poder cortarlos bien cortos.
Ahora el paso siguiente es forrar los palitos. Lo que hice fue medir del centro hacia afuera 13 centímetros, 13, o sea, hasta aquí eran 6 y de aquí para allá 7, por todo son 13 centímetros en cada lado. Y voy a forrar todos estos palitos con este color, o sea, ustedes lo van a forrar con el color que ustedes usan aquí, es el que ustedes van a usar para forrar los palitos. Cada palito se va a forrar de manera individual, así que son los 6 palitos, hay que forrarlos para poder continuar con la siguiente parte. O sea, nada más es aquí cubrir cada uno de los palitos con el color, dándole vueltas y vueltas y vueltas. Luego de terminar, entonces se hace la lazada y rematamos aquí y continuamos con el siguiente hasta que completemos el forro o el forrado de los 6 palitos. Una vez que ya terminamos de forrar los palitos, colocamos un poquito de silicona en cada una de las puntitas para sellar los hilos y poder cortarlos y poder seguir o trabajar mejor con los pasos siguientes que tenemos que dar y darle un buen acabado al trabajo. Como siguiente paso va a ser empezar pues el tejido del siguiente. Como siguiente paso va a ser iniciar la geometría del mandala, que va a ser el Merkaba o sea, este diseño de la estrella de 6 puntas, pero acá. Para eso, bueno, colocamos el hilo, la lazada aquí. Voy a utilizar el color terracota y vamos a tejer en 3 palos aquí. Y voy a hacer 5 vueltas con este color, describiendo pues esta forma triangular. Así vamos a dar 5 vueltas templando bien los hilos y colocando, o sea, observando, teniendo cuidado que las vueltas queden una al lado de otra. Así hasta completar las 5 vueltas. Una vez que termino y remato el hilo, voy a calcular aquí, hago una lazada y hago esto. Aquí, ya tengo aquí una vuelta y voy a calcular con esta medida, voy a calcular las 5 vueltas que tengo que hacer, así que aquí doblo por la mitad, ya tengo aquí 2, 3, 4 y 5. Esto es porque voy ahora a hacer la vuelta, voy a entrecruzarla y no puedo, o sea, tengo que meter la cantidad que necesito, no me cabe una bola de hilo por allí, así que ahora
voy a hacer las mismas puntadas de acá, pero tienen que ir entrelazadas, así que entrelazadas con la que ya tenemos hecha allí. Así que aquí coloco el hilo, lo anclo aquí, lo fijo, y ahora voy hacia este palo de acá. Pero ¿cómo lo voy a hacer? Pasando por encima de este y debajo de este. Hago la lazada aquí, tiemblo, hago la lazada pegadita allí del verde, paso por encima de este hilo y por debajo del otro y hago la lazada acá, tiemblo la hebra y hago la lazada, sostengo allí la puntada que no se me afloje, paso por encima de este y por debajo del otro. Y así. Ahora continúo repitiendo lo mismo hasta que complete las 5 vueltas alrededor. Por encima de este y por debajo, o sea, por encima del primero y por debajo del segundo, por encima del primero y debajo del segundo. Hasta completo. Ahora el siguiente color que vamos a colocar es un tono de naranja, un poco más claro pues que el color terracota que pusimos. Igual vamos a seguir, en este caso voy solamente a colocar 3 vueltas y voy a seguir la ruta del hilo. Aquí si voy hacia allá, aquí el hilo pasa por debajo, así que yo lo llevo por debajo y por encima. Ya de aquí en adelante lo que yo voy a seguir es la ruta que tengo definida por estas primeras vueltas que coloqué aquí. Así que voy a ir cambiando de colores. En la primera puse 5, ahora voy a poner 3 y tal vez en los otros colores ponga igualmente 3 para poder poner más variedad de colores, porque quiero poner los tonos de naranja y después continuar con los tonos de amarillo y terminar en verdes. Y aquí vamos igual siguiendo la ruta de los hilos que ya están colocados allí hasta completar 3 vueltas y hacer las 3 vueltas en el otro triángulo. Ya hemos colocado 2 tonos de naranja claro, o sea, tenemos el terracota, un color naranja intermedio y un naranja más claro. Ahora vamos a continuar con este color amarillo oro y vamos a dar 3 vueltas. De cada uno vamos a dar 3 vueltas para poder colocar más colores y poder hacer esa degradación que buscamos pues con diferentes tonos, desde el naranja pasando por el amarillo y terminando en los tonos de verde. Así que el proceso es repetir y repetir las vueltas. Lo que voy a hacer es ir cambiando los colores. Ustedes pueden elegir, como les dije, la gama que más les gusta, los colores que más sienten que los inspira para una meditación, para fijar pues en este mandala la intención de
de su cuerpo de luz, de esa nave espiritual que los conduce o nos conduce hacia el centro del corazón, donde todo es posible, donde somos los creadores de nuestro universo, desde donde parte todo lo que nosotros podamos crear. Aquí continuamos avanzando con nuestros colores. Ya colocamos pues en la gama de los naranjas 3 colores, el oscuro, el intermedio y uno más claro, y ya vamos por el tercer color de amarillo, haciendo pues una degradación. Cada vez el espacio aquí se va a hacer más pequeño, pero vamos pasándolo pues con cuidado y siempre calculando la cantidad aproximada de hilo que vamos a necesitar para no forzar tanto el espacio allí, no destemplar o desacomodar los hilos. Así que bueno, nuestro mandala está creciendo y avanzando. Ya este es el último tono de amarillo que le vamos a poner, y ya entonces vamos a iniciar con la gama de los verdes para terminar esta parte. Pero siempre es lo estamos haciendo pues repitiendo el mismo procedimiento, la misma puntada de ir tejiendo los 2 triángulos entrelazados unos con otros. Así que ahora vamos a iniciar pues con la gama de los verdes. Ya hemos puesto 3 tonos de verde, y ahora le voy a colocar el último de los verdes, que es con el que trabajamos acá. Y si pueden ver, aquí el espacio está bien reducido, así que pasamos con cuidado, y pero sí me da el espacio para colocar las 3 vueltas aquí, y con esto ya terminamos de hacer lo que es la estrella, y nos queda entonces pendiente nada más de hacer ya la parte de afuera, que es para enmarcar el mandala. Así que aquí continuamos repitiendo lo mismo, colocando 3 vueltas en cada uno de los triángulos. Bueno, y aquí hemos concluido ya la estrella. Hemos colocado ya todos los colores de la gama que seleccionamos, y ahora solamente falta hacer el enmarcado de la estrella en estos palitos que tenemos aquí. Así que para eso vamos a utilizar el color terracota, el mismo color que usamos acá, y vamos a hacer por lo menos unas 7 vueltas aquí alrededor, y después continuamos con el siguiente color. Vamos a hacerle la puntada sencilla, la que va en cada uno de los palos, ya para enmarcar la estrella o la geometría pues que hemos estado trabajando. Y así continuamos hasta hacer la cantidad hasta hacer las 7 vueltas. Ahora con el color verde vamos a hacer las vueltas, 5 vueltas, pero pasamos por encima del color terracota y acomodamos la vuelta. Otra vez pasamos por encima en el siguiente segmento,
y vamos acomodando las lazadas sin templarlas tanto, o sea, deben quedar tensas, pero no exagerar para no deformar las puntadas que ya están colocadas. Vamos a dar 5 vueltas de esta manera. Cuando ya iniciamos la segunda vuelta, cuidamos de que las lazadas queden una al lado de la otra, para buscando pues el efecto que pretendemos pues. Una al lado de la otra, aquí y acá en el otro lado. Para lograr pues darle pues un toque diferente. Y así vamos repitiendo hasta completar las 5 vueltas. Cuando terminamos de dar esta vuelta, entonces ya vamos a dar la última. Vamos a hacer la misma, a repetir como la que acabamos de hacer de la verde. Vamos a montar el hilo y vamos a ir pasando las lazadas, colocándolas al lado de la puntada anterior, o sea del verde, y vamos a dar, ya sea dependiendo como esto puede variar, si nos caben 5 vueltas hacemos 5 vueltas, si no hacemos 3 o la que nos quepan. Creo que sí caben 5 para ya concluir. Y en las últimas vueltas pues entonces ponemos silicona acá en los palitos para sellar los hilos, que queden fijos en su lugar. Así que aquí vamos repitiendo y colocando los hilos uno al lado de otro. Y hasta que terminemos de colocar todas las vueltas y dando este efecto pues de torsión en el color aquí en las últimas vueltas. Y listo, ya cuando terminamos aquí la quinta vuelta, bueno, ponemos silicona para sellar. Lo mismo pues hicimos en cada una de las puntitas. A medida que íbamos terminando, le pusimos un poquito de silicona para fijar las vueltas en su lugar. Ahora ya cuando se seca un poco, entonces cortamos los hilitos. Y aquí tenemos pues nuestro mandala del Merkaba terminado, el mandala del cuerpo de luz.